Hoy nos sumergimos en un material que la verdad nos ha parecido fascinante. Es el libro La sabiduría de las emociones de Norberto Levi. Sí, un libro muy interesante. Y la misión que nos propone es explorar esas emociones que todos hemos aprendido a etiquetar como negativas o conflictivas. El miedo, la culpa, el enojo. Esas, justo, las que intentamos evitar a toda costa. Y fíjate, el punto de partida del libro es una metáfora potentísima. Dice que estas emociones son como las luces del salpicadero de un coche. Exacto, es que es una imagen perfecta. La luz que te avisa de que te falta aceite no es el problema. Claro, romper la luz no arregla el motor. Y sin embargo, eso es lo que solemos hacer con nuestras emociones, ¿no? Intentamos romperlas, suprimirlas, ignorarlas. Totalmente. El conflicto real, según Levi, surge cuando no sabemos qué significa la luz, cuando no interpretamos el mensaje que nos trae la emoción. O sea que tratamos el síntoma en lugar de la causa. El libro propone un cambio de perspectiva, radical. En lugar de luchar contra el miedo, la idea es aprender a leer la información que nos trae. Para poder resolver el problema de raíz, es casi como aprender un nuevo idioma, el idioma de nuestro mundo interior. Vale, pues vamos a desgranar esta idea, porque tiene mucha miga. Lo fascinante aquí es que este enfoque nos invita a colaborar con nuestras emociones, no a suprimirlas. Dejamos de verlas como un enemigo interno, Para verlas como un aliado. como un mensajero que, aunque a veces traiga noticias incómodas, siempre viene a ayudarnos. Empecemos por una de las más universales y quizás la más denostada, el miedo. Culturalmente se percibe casi como un defecto, una debilidad. Sí. Oímos constantemente frases como no seas cobarde o tienes que superar tus miedos. Como si sentir miedo fuera una elección errónea. Es una condena cultural muy arraigada. Pero Levi le da la vuelta por completo. Propone que el miedo no es cobardía, sino una señal increíblemente útil. Una señal. Sí, una percepción que nos informa de que existe una desproporción entre una amenaza que percibimos y los recursos que creemos tener para afrontarla. Espera, eso es. Eso es un cambio de juego, porque significa que el miedo no es un fallo mío. No, es una simple ecuación. Es una alerta del sistema que dice, la amenaza es de valor 10 y tus recursos son de valor 3. No es un juicio, es información pura y dura. Precisamente, un mar bravío es una amenaza inmensa para quien no sabe nadar, Claro. pero no lo es tanto para un nadador experto que cuenta con una lancha de apoyo. La amenaza no es absoluta, siempre es relativa a nuestros recursos. Vale, entiendo. El miedo no nos dice, eres una inútil. Nos dice, atención, necesitas más recursos. O la amenaza es demasiado grande. Justo. Vale. Y esto me lleva a una pregunta. Si el miedo es solo información, ¿por qué se siente tan paralizante, tan destructivo a veces? Ah, buena pregunta. Levi explica que el problema no es el miedo en sí, sino lo que hacemos con él. Habla de una especie de reacción en cadena. Sí. Primero, percibimos la amenaza. Segundo, sentimos miedo. Y tercero, y aquí está la clave de todo, reaccionamos a nuestro propio miedo. Ahí es donde se complica todo. Claro, porque a esa sensación primaria de miedo le añadimos una segunda capa. Vergüenza por sentirlo, rabia contra nosotros mismos por no ser valientes, impaciencia, la segunda flecha, como dirían en el budismo. Esa es. Y es esta segunda reacción la que agrava o alivia el miedo original. O sea que el problema no es que yo sienta miedo, sino que además me enfado conmigo misma por sentirlo. Es como echarle leña al fuego. Para ilustrar esto, el libro usa el ejemplo de Miguel, un hombre con pánico escénico. Al explorar su mundo interior, Miguel visualiza una parte de sí mismo, su aspecto temeroso, ¿Vale? como una figura pálida, tensa, que se esconde tras un telón. Pero lo interesante es que inmediatamente aparece otra parte de él, el evaluador interno. El evaluador interno. Y este evaluador, en lugar de ayudar, se vuelve contra el aspecto temeroso con una rabia tremenda. Le grita, en plan, otra vez escondiéndote, estoy harto de verte así, te voy a obligar a salir al escenario a la fuerza. ¡Qué brutal! Y el resultado, claro, es predecible. El aspecto temeroso se siente todavía más aterrado. Ahora no solo tiene miedo del público, sino también de su propio maltrato interno. La amenaza se ha duplicado y viene de dentro. Y me pregunto, ¿por qué somos tan duras con nosotras mismas en esos momentos? ¿De dónde sale ese evaluador tan tirano? Suele ser una voz internalizada, aprendido. Quizás de la cultura, de la familia, de experiencias donde se nos enseñó que el miedo era inaceptable. Y el libro plantea aquí la pregunta clave.
¿Cómo se transforma ese miedo que paraliza en uno que nos orienta? Y la respuesta es un cambio radical en ese diálogo interno. Exacto, Dejar de gritarle a la parte que tiene miedo. justo. La propuesta es que el evaluador deje de ser un tirano y se convierta en un asistente, que en lugar de atacar al aspecto temeroso, se acerque con respeto o con curiosidad Y le pregunte. y le pregunte, ¿qué necesitas para sentirte un poco más seguro? ¿Qué recurso te falta? Quizás ensayar más, tener un vaso de agua cerca. Se trata de escuchar el mensaje del miedo. Curar el miedo, según esta visión, no es dejar de sentirlo, sino usar su información para desarrollar los recursos que nos faltan. Y así equilibrar la balanza con la amenaza. Entendido. Y es curioso porque esa reacción del evaluador interno, que maltrata al aspecto temeroso, a mí me suena mucho a una forma de enojo, de rabia contra una misma. Sí, totalmente. ¿Cómo aborda el libro el enojo cuando se dirige hacia afuera, hacia los demás? Acción perfecta, porque el mecanismo es muy similar. El enojo es otra emoción potentísima, a menudo vista como puramente destructiva. Sí, desde luego. Nos enojamos cuando algo o alguien frustra un deseo nuestro. La idea central de Levy es que el enojo es, en esencia, una sobrecarga de energía. Una sobrecarga. Sí, cuya función original es ayudarnos a superar el obstáculo que causa esa frustración. Claro, es como esa energía que sientes cuando el ordenador se cuelga justo antes de guardar un documento importante. Es una fuerza que quiere hacer algo ya. Imagina que tu deseo es un río que fluye. La frustración es una presa que bloquea el paso. El enojo es la energía extra que acumula el agua para intentar romper esa presa. Es una fuerza de autoafirmación. Exacto. De decir, esto es importante para mí y voy a defenderlo. El problema no es la energía en sí, sino, bueno, cómo la canalizamos. Es como una olla a presión. Si no abres la válvula de escape, explota. Y lo destroza todo. Ahí está. Y ahí está el quid de la cuestión. Todos hemos visto o protagonizado esas explosiones. ¿Cómo se canaliza esa energía de forma constructiva? Para aprender a hacerlo, el libro descompone la expresión del enojo en 4 componentes. 3 son funcionales y 1 es disfuncional. Y entender esta diferencia es la clave. Vale. El primer componente funcional es lo que llama la descarga. La descarga física, me imagino. Sí, es liberar la tensión fisiológica, la adrenalina, de una forma segura, sin atacar a nadie. Golpear un cojín, salir a correr. Gritar en un lugar privado. Es, literalmente, abrir la válvula de la olla a presión para que no explote. Reconocer que el cuerpo necesita liberar esa sobrecarga. Una vez hecho eso, ¿cuál es el siguiente paso? El segundo componente funcional es comunicar el impacto. Consiste en expresar claramente cómo nos ha afectado la acción del otro. Pero de una forma muy específica. Claro, sin juicios ni descalificaciones. En lugar de atacar con un «eres una irresponsable», se trata de describir tu propia experiencia. Cuando llegaste una hora tarde sin avisar, me sentí molesta e irritada. Justo. Simplemente describes tu reacción emocional, eso es innegable, y le da al otro información valiosa sobre el efecto de su conducta, sin ponerle a la defensiva. Y el tercero, me imagino, es buscar una solución. Ese es el tercer componente funcional. La propuesta resolutiva. No quedarse en la queja, sino ser proactivo. Plantear una solución para reparar y para evitar que se repita. Eso es. Siguiendo con el ejemplo, sería algo como: propongo que la próxima vez, si ves que vas a llegar tarde, me avises con un mensaje. Para mí es importante. Vale, sobre el papel suena perfecto. Descarga, comunicación y propuesta. Pero en la vida real, cuando una está hirviendo por dentro, pasar al modo resolutivo parece un abismo. Claro. Hay una parte de nosotras que no quiere resolver, quiere castigar. Y acabas de nombrar el cuarto componente, el disfuncional. El deseo de castigar. Aquí el objetivo se desvía por completo. Ya no se trata de resolver el problema del retraso. No, se trata de hacer sufrir al otro con insultos, agravios, descalificaciones. Eres un egoísta, no sirves para nada, contigo no se puede contar. Aquí es donde la energía del enojo se vuelve destructiva. Y la mayoría de las discusiones se quedan estancadas ahí, en un cruce de acusaciones que no lleva a ninguna parte y solo crea más heridas. Exacto. Y respondiendo a tu pregunta, el libro insiste en que el primer paso, la descarga, es crucial. Sin bajar esa intensidad fisiológica es casi imposible acceder a la parte más racional del cerebro. Primero, calmar la bestia física para poder dialogar.
Ahí está. La clave es usar esa energía para fortalecer la autoafirmación y la búsqueda de soluciones, no para la venganza. Es transformar una batalla de tú contra mí, En un nosotros contra el problema. justo. Hablando de castigo, eso me lleva directamente a la culpa, que a menudo se siente como un autocastigo sin fin. Me siento culpable es una frase que casi siempre asociamos con un malestar crónico. Paralizante, sí. Y aquí, Levin nos ofrece otro cambio de paradigma total. Así es. Nos revela que el sentimiento de culpa no es un estado único monolítico. Es una relación interna. Una relación. Sí, entre dos partes de nosotros mismos. Por un lado está el culpador, que es la voz que acusa, y por otro el culpado, la parte que se siente mal y sufre el castigo. Entenderlo como una relación en lugar de como una emoción simple, lo cambia todo. ¿Quién es exactamente ese culpador? El culpador es el guardián de nuestro código moral interno, de nuestros valores. Y la culpa es la señal de alarma que este guardián activa cuando percibe que hemos transgredido una de nuestras propias normas. Vale. El problema, y aquí es donde se diferencia la culpa disfuncional de la funcional, radica en cómo actúa ese guardián. La idea de una culpa disfuncional, la que tortura, es muy potente. Es como estar en una rueda de hámster, dándole vueltas al error sin llegar a ningún sitio. Mucha gente vive ahí. En la culpa disfuncional, el culpador es un guardián rígido, inflexible y cruel. No permite actualizar las normas, aunque sean anticuadas, y su único método es la descalificación, El castigo. el castigo. Usa frases como, eres una mala persona, no mereces ser feliz. Y esto solo genera más sufrimiento, bloquea el aprendizaje y no resuelve nada. Es una tortura estéril. ¿Y cuál sería la alternativa? La culpa funcional. En la culpa funcional, el culpador se transforma. Deja de ser un juez castigador para convertirse en un maestro o un asistente. Su función ya no es castigar. No, es informar de la transgresión de un modo que ayude a la parte culpada a encontrar una forma de reparar el daño, de aprender y de restablecer el equilibrio. De nuevo, la solución pasa por un diálogo interior constructivo. ¿Siempre? El libro pone el ejemplo de Corina, que se sentía terriblemente culpable por querer separarse de su marido, a quien ya no amaba, pero que dependía de ella. Exactamente. Su culpador interno la acusaba sin piedad con una norma rígida que ella tenía muy interiorizada. Una buena persona no debe abandonar a quien la necesita. Y su método era la tortura mental constante. Y la propuesta de Levi no fue que ella desechara esa norma, sino que negociara con ella. O sea, no se trata de tirar por la borda tus valores, como el de no abandonar a quien te necesita. No, para nada, sino de actualizarlos o encontrar una forma más sana de cumplirlos, ¿no? Esa es la clave. Su aspecto culpado pudo finalmente dialogar con su culpador y decirle algo así como: entiendo y respeto esta norma. Es cierto, no quiero abandonarlo a su suerte, pero seguir conviviendo nos está dañando a ambos. ¿Podemos encontrar otra forma de acompañarlo y asegurarnos de que esté bien, sin que yo tenga que inmolar mi propia vida? Es una negociación. Es una negociación, sí. Se trata de que el culpador y el culpado encuentren una solución creativa que satisfaga a ambas partes. La meta no es eliminar la culpa, sino transformarla de una tortura inútil a un valioso aliado que nos guía para actuar en consonancia con nuestros valores más profundos. Ahí está. Al final, la idea que conecta todo esto es potentísima. El miedo, el enojo y la culpa no son nuestros enemigos. No lo son. Son mensajeros que a veces gritan, sí, pero que nos traen información crucial sobre nosotras mismas. Volviendo a la metáfora inicial, la del salpicadero del coche, es que es perfecta. Es que lo es. Ignorar las luces de aviso o romperlas a martillazos no soluciona el problema mecánico. Solo garantiza que el coche se estropee del todo. Es que en el coche lo entendemos a la perfección. La luz roja del combustible no es el problema. Es un aliado extraordinario que nos informa de que el depósito está casi vacío. Y sabemos qué hacer, sabemos exactamente qué hacer. Ir a una gasolinera. El problema con las emociones es que a menudo no sabemos qué carencias señalan, ni cuál es la gasolinera a la que tenemos que acudir para asistirla. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo este análisis? Que la clave de la sabiduría emocional no es el control férreo o la supresión. No, sino algo mucho más sutil y poderoso. La escucha atenta y el diálogo interno. Al final, si te fijas, el patrón que se repite en el miedo, en el enojo y en la culpa es siempre el mismo, ¿no? Todo se reduce a la calidad de la conversación que tenemos con nosotros mismos. Totalmente.
La salud emocional depende directamente de cómo nuestro evaluador trata a nuestro aspecto temeroso, de si usamos la energía del enojo para resolver un problema o para destruir una relación. Y de si nuestro culpador interno actúa como un verdugo o como un maestro. Justo. Es un enfoque que nos devuelve el poder. En lugar de ser víctimas pasivas de nuestras emociones, nos convertimos en colaboradoras activas de nuestro propio bienestar. En descifradores de los mensajes de nuestra alma. Y el libro, en su conclusión, nos deja una invitación muy potente. Si estas emociones que consideramos tan difíciles son en realidad señales que nos indican qué necesita nuestra atención y cuidado, la próxima vez que sintamos esa punzada de envidia, de vergüenza o de miedo, en lugar de apartarla o luchar contra ella, ¿qué pasaría si, por una vez, nos detuviéramos y le preguntáramos con genuina curiosidad: ¿qué has venido a enseñarme?